Bueno, amigos y amigas, estamos de regreso en su espacio Al Filo. Tenemos un invitado estelar, una estrella de ser humano. Se trata pues de Guarocuya Félix, que es titular de la Secretaría Económica del PLD y también pues ex director general de Impuestos Internos, un hombre con mucha experiencia, trabajador social, y está con nosotros. Durán dejó una pregunta antes de la pausa y la vamos a retomar, que es: ¿cómo usted ve el PLD, que ha sido el partido de las grandes reformas, hoy acorralado en la pared con acusaciones, con personas imputadas el día de hoy que se encuentran en prisión preventiva? ¿Cómo usted ve eso y cómo usted cree que el PLD pueda salir adelante con esos señalamientos? Mira, yo creo que el PLD debió y debe de hacer, yo creo que nunca es tarde para enmendar errores. Yo creo que como organización debemos de haber pedido disculpas a la sociedad. No por el comportamiento de la mayoría de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, que han tenido un comportamiento correcto, sino por aquellos miembros o allegados al partido que han tenido un comportamiento no adecuado frente a la sociedad. Y yo creo que nosotros debemos de pedir disculpas. Yo he pedido disculpas muchas veces, aprovecho para pedir disculpas en lo que a mí respecta por el comportamiento no adecuado que pudo haber tenido el Partido de la Liberación Dominicana y que nos hace ver como un partido arrogante, que es lo que no debe ser cuando es un partido que tiene que estar cerca de la gente. Fuimos capaces de hacer muchas transformaciones, trabajamos para la gente, pero no trabajamos con la gente. Nos olvidamos de la gente. Y yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana, para poder ganar un nuevo espacio de credibilidad en la sociedad dominicana, tiene que comenzar haciendo esto: pedir disculpas por aquellos hechos que no son imputables muchas veces al Partido de la Liberación Dominicana, ni a miembros del Partido de la Liberación Dominicana, pero sí a personas probablemente allegadas al Partido de la Liberación Dominicana. Es verdad que nuestra organización ha fijado una posición muy clara al respecto, diciendo que aquel que tenga responsabilidad lo pague frente a la justicia, que es que en definitiva tiene que juzgarlo. Pero también nosotros como organización política debemos reconocer que no somos perfectos, somos seres humanos, somos perfectibles, pero no perfectos. Y yo creo que errar es de humano y pedir disculpas también, yo creo que enaltece a quien lo hace. Y yo creo que nosotros, frente a la sociedad dominicana, debimos de haber tenido la humildad suficiente como para decir: en muchas cosas nos equivocamos, seguimos aquí para enmendarlos y para seguir trabajando de acuerdo a los principios que dieron origen a nuestra organización, que fue servir al partido para servir al pueblo. Yo diría que en este contexto es más servir al pueblo para que pueda existir un partido. Es a la inversa, porque la sociedad cambia y nuestro mundo cambió. Por lo tanto, nuestro lema ahora debe ser servir a la sociedad para que exista un partido. Y ese yo creo que es la forma en que nosotros podemos recuperar la credibilidad y la confianza de la gente que nos está mirando, pero de la mayoría de este país. Porque este es un partido que sigue teniendo vocación de poder, que actúa con responsabilidad, que todo aquel que tiene memoria, sobre todo aquellos que tienen más de 20 años, evidentemente, son muy jóvenes, pero los que tienen sobre la franja de 35 años, recuerdan todo lo que tuvo que hacer el Partido de la Liberación Dominicana para mantener estable esta economía, para generar crecimiento, para los programas sociales más amplios que haya generado algún partido político alguno en la República Dominicana en el contexto democrático. Guarocuya, hay un gran debate en la sociedad, y es que el gobierno pretende, a través de un fideicomiso, que entregarle la planta de Punta Catalina, una planta que también fue cuestionada también por el gobierno actual. En términos económicos, ¿el gobierno pierde o gana? Vamos por parte. Yo creo que un elemento que yo destacaría es que el propio gobierno ha reconocido que las cifras que había dado el Partido de la Liberación, el Partido de la Liberación Dominicana, sobre la inversión que se había hecho en Punta Catalina, era la correcta. Es cierto que en campaña se dicen muchas cosas y como diría don Álvaro Arbelo, eso es la maíz de play, pero eso tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque tanto repetir una mentira que luego tiene que desdecirte de ella. Entonces yo creo que el gobierno o el equipo de gobierno que ha trabajado este tema ha tenido que desdecirse, reconociendo efectivamente en el contrato remitido al Congreso de que los números que había dado el pasado gobierno sobre la inversión en Punta Catalina eran los números correctos. Dicho esta primera parte, yo creo que es una forma de pedir disculpas, de enmendar una acusación, una falsa acusación sobre lo invertido efectivamente en la planta de Punta Catalina.
Dicho esto, el tema no es el fideicomiso, no es la figura del fideicomiso. Lo que se cuestiona es el contrato, no es la figura del fideicomiso. Lo que está en una situación de cuestionamiento son algunos elementos que tiene el contrato. Quiero dejar esto claro porque mucha gente ha dicho, no, el fideicomiso y no debe hacerse un fideicomiso. Probablemente el fideicomiso no es mala idea, es una opción dentro de muchas Sí, opciones. sí, claro, y aparte una ley. Sí, bueno, aquí hay un tema con la ley y es que Sí. tiene que fortalecerse el marco legal porque la ley vigente establece solo fideicomisos de vivienda, Inmobiliario. Sí, no claro. establece el fideicomiso público. Aquí puede haber una discusión, no soy abogado, no soy experto jurídico en el tema de fideicomiso, pero sí me tocó participar en la discusión de la ley cuando fui superintendente del mercado de valores. Y por lo tanto, esa es una limitación que tiene esa legislación, que tiene que enmendarse o hacerse una legislación específica para los fideicomisos públicos que sea mucho más robusto que lo que se tiene en este momento. Más Incluso allá de la hace discusión una jurídica. semana había un congresista que tuvo el diputado Tobias Crespo Sí. y explicó exactamente esa misma parte, de que la ley de fideicomiso se creó para fines inmobiliarios, no Fundamentalmente. para fines de administración de instituciones públicas. Fundamentalmente, no es para Habría que hacer fideicomisos unas con activos modificaciones ahí para adaptarla. Claro, para tener un marco legal mucho más robusto que el que te otorga la ley actual vigente de fideicomiso en lo que concierne a fideicomisos públicos, ¿no? Esto también es otra discusión. Por lo tanto, no es el tema de fideicomiso, lo que está en discusión es el contenido del contrato. Porque el contenido del contrato, yo creo que el gobierno en este caso, lo que tiene simplemente es que enmendar aquellos aspectos que generan algún tipo de duda a una parte importante de la sociedad. El Partido de la Liberación Dominicana fijó su posición, pidió el retiro del contrato, pero no quiere decir que se retire la posibilidad de hacer un fideicomiso con Punta Catalina. Es decir, el Partido de la Liberación Dominicana no vería mal tampoco un fideicomiso, digamos en principio, siempre y cuando el contrato preserve de manera adecuada el activo con un patrimonio del Estado. ¿Dónde están los puntos fundamentales? El tema que se dice muy técnico, fideicomitente adherente, es un tema que genera mucha confusión y mucha preocupación por el tipo de participación que se pueda tener en ese fideicomiso y que se pueda enajenar, por lo tanto, el patrimonio en el mediano o largo plazo. Creo también que el gobierno cometió quizás no un error, pero no fue la mejor manera enviar en el propio contrato el nombre de las personas que iban a constituir el comité técnico, porque se ha prestado a mucha confusión. O sea, se podía haber llevado un contrato donde se crea el comité técnico y posteriormente el gobierno o quien tiene la potestad para designarlo, que es el propio gobierno, ese comité técnico, luego de haber sido conocido por el propio Congreso, para evitar la confusión de si se iba a durar 30 años con el mismo equipo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que son aspectos que el gobierno tiene que enmendar o debe de enmendar. Reconocer errores, como he dicho, enaltece al que los Claro reconoce. que sí. Y déjame decirte que... Y mi abuelo siempre decía, siempre hay que guardar la forma. Claro, y déjame decirte que es muy fácil cometer errores desde el sector público. Primero porque no lo sabemos todo. No somos todólogos. Quiere decir, y por lo tanto hay aspectos que probablemente en un momento determinado, y no quiero decir que hay una intencionalidad, una mala fe, quiero decir que son errores que son errores enmendables en el contrato que le darían, modificando ese contrato, una robustez mayor y una garantía frente a la sociedad de que efectivamente el patrimonio de Punta Catalina queda en manos del Estado sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de incertidumbre en el mediano y en el largo plazo. Sin embargo, observé también una declaración que daba el Partido de la Liberación Dominicana, en este caso encabezándolo por su secretario, el señor Charlie Mariot, donde decía que debían retirar ese contrato. Claro, lo he mencionado. Pero sin embargo, los legisladores del PLD votaron casi todo. Todo indica de que Pacheco es el líder de ellos. No, yo creo que ahí hay una interpretación que es incorrecta. Yo creo que los legisladores votaron con la información que tenían al momento. Y esto es importante porque no siempre se puede tener toda la información al momento. Y el hecho de que se haya relevado discusión en comisión y se haya presentado por urgencia hizo que muchos congresistas, no solo del Partido de la Liberación Dominicana, sino también de otras fuerzas políticas que luego han cuestionado el propio contrato, votaran a favor.
Y esto lo quiero decir en defensa de los propios congresistas, porque a veces tenemos la tendencia de demonizar el comportamiento de los diputados en el Congreso. Al diputado José Horacio de Alianza País. Claro, yo quiero defender a los diputados de mi partido y los demás partidos porque votaron de acuerdo a la información que tenían en ese Y ellos no leyeron no leyeron. El diputado José Horacio Rodríguez de Alianza País reconoció el día de hoy, en la semana pasada, perdón, pues que parece que no se leyó el documento y se confió en un informe de la comisión. Porque no se llevó a una comisión, se relevó de todos los trámites y eso hizo... Mira, la prisa es mala consejera. Y yo creo que lo que debemos de aprender aquí es una experiencia colectiva para todos los miembros del Congreso. Pero es una experiencia que se repite. Pero estábamos hablando del bien más importante que tiene el país. No. El bien más importante que tiene el país son las personas, son los dominicanos. Sí, correcto. Digamos que en términos activos. Es un activo importante. Sí. Y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, como con la opinión pública, y yo soy de la misma opinión, de que no puede ir a aprobarse un contrato sin que haya una lectura profunda del mismo. Lo que te estoy diciendo es que votaron de acuerdo con la información que tenían en ese momento. Y así como hemos hablado que enmendar y reconocer errores enaltece, yo creo que lo mismo es lo que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana cuando ha solicitado por boca de su principal portavoz, que es el secretario general, precisamente que se retire ese contrato. Orocoya, hemos visto en estos días un presidente un poco soberbio ante la crítica, también la vocera del Senado de ese partido, repudiando que se le cuestione, que ellos no pueden ser cuestionados, y aparentemente un partido que ya está en campaña y que tiene un candidato electo. Incluso el día de hoy pues se va a celebrar la convención del PRM, donde se va a habilitar la posibilidad de la reelección del presidente, ya que su estatuto lo prohíben. Otros partidos ya tienen candidatos seleccionados y el PLD es el único partido aparentemente que no tiene candidato. ¿Cómo usted ve esa contienda? ¿Podrá el PLD asumir un candidato o candidata en este año? Vemos que están convocando el Comité Central ahora para febrero. ¿Será posible esa escogencia? Tú has tocado muchos elementos en tu intervención. A ver, yo creo que los partidos... Aprovechando el tiempo. Sí, los partidos siempre están en campaña. Y es decir, no es un tema exclusivo del PRM porque ahora está en el gobierno. Lo mismo pasa con nosotros. Porque esa es la naturaleza propia de una organización política. Otra cosa es que estemos en campaña electoral, porque no, hay unos plazos y unos procesos regulados por la propia Junta, pero digamos en campaña, entendido campaña como proselitismo y activismo permanente. ¿O qué estoy haciendo yo aquí con ustedes? Estoy haciendo una actividad propia de un partido de oposición que intenta hacer una oposición muy responsable, reconociendo aciertos y errores del gobierno, porque nosotros tenemos vocación de volver a ser gobierno. O sea, es una vocación propia el partido. Por lo tanto, quiero decir esto de que los partidos políticos, las organizaciones políticas siempre están en campaña. Lo otro es ya en los aspectos internos del Partido Revolucionario Moderno, pues no quiero opinar porque es otra fuerza política, no la conozco como conozco la mía al interno y por lo tanto ellos tienen que sus propios inconvenientes, sus propios temas y tienen que resolverlo ellos de la mejor manera posible. En lo que respecta al Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que es muy acertada la convocatoria del Comité Central, por una razón, porque se va a proponer, se ha propuesto al seno del Comité Político la posibilidad de que la escogencia del candidato o candidata sea mediante una consulta este año. Y quiero aclarar esto mucho, porque no es exactamente unas primarias, son una consulta. Porque una preselección. Exacto, porque la ley prevé muy claro todo el proceso de primarias y los plazos y por lo tanto el Partido de la Liberación Dominicana respeta escrupulosamente la ley y tiene que respetarla. Lo que hace fuerte a una democracia es el respeto a la propia legislación que los ciudadanos a través de sus representantes se dan y por lo tanto si queremos una democracia fuerte tenemos que comenzar los partidos políticos respetando la legislación que les regula. Por lo tanto, tiene que ir necesariamente al Comité Central una propuesta de esta naturaleza porque es el máximo organismo de dirección del partido quien tiene que validarla.
Recuerda que el Comité Central entre Congreso y Congreso en el Partido de la Liberación Dominicana es el máximo organismo de toma de decisión. Por lo tanto, una consulta de esta naturaleza solamente la puede validar el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que es lo que se espera. Guaracuya, antes, Ariel, antes de nosotros terminar, nos gustaría terminar con esta pregunta, ¿no? El año pasado el gobierno terminó con una inflación obviamente bastante alta. ¿Cómo el gobierno puede manejarse respecto y qué control podría? Porque obviamente estamos mirando que cada semana sube el combustible. Fíjate, yo creo que uno de los temas fundamentales del pasado año, que no solo es imputable a la administración local, al gobierno local, es el tema de la inflación. La inflación es el peor de los impuestos para las personas. ¿Por qué? Porque nadie te pregunta para sacarte el dinero del bolsillo, por lo menos. ¿Y cómo te lo sacan? Cuando tú tienes una inflación de un 10%, si tú ganabas 100 pesos en enero, tienes 90 al final de año. Es así, se deteriora la posibilidad de tú poder comprar lo que comprabas con la misma cantidad de dinero. Compras menos cosas, eso es lo que quiere decir la inflación. Yo creo que seguirá siendo un reto durante el 2021. He dicho en varias ocasiones que el gobierno pudo haber actuado más rápido para disminuir el impacto de algunos precios que no controla el propio gobierno a nivel internacional, pero que sí el gobierno tiene alguna capacidad regulatoria interna. Por ejemplo, la liquidación de los furgones, es decir, de la carga en aduanas pudo haber sido mucho más rápido y mucho más expedita, liquidando a precios previos a los precios de la pandemia. Evidentemente que esto tiene un costo fiscal para el gobierno, pero el gobierno también pudo haber entendido que era un ingreso extraordinario que no se hubiese generado si no hubiésemos tenido una pandemia y una crisis en la cadena de suministros. Por lo tanto, creo que el gobierno ha actuado ahí con mucha lentitud. Bueno, Guaracuya, gracias. El tiempo en televisión es bastante corto, quedaron temas pendientes, esperemos pronto volver a tenerte aquí con nosotros. Vamos a una pausa y bueno, en breve retornamos. Si te gustó este video, no olvides darle like, Al Filo RD, y activar las notificaciones. Recuerda seguirnos